anécdota de hoy nos vamos a situar en el invierno de 1522 y concretamente en el Océano Atlántico, ¿vale? Y es que una carabela española huye a lo desesperada y corre, y huye de una flotilla francesa que la persigue sin tregua desde las Azores, ¿no? Muy cerca ya del cabo de... cuando ya están llegando al cabo de San Vicente, al sur de Portugal, pues ya los piratas le dan caza. Y bueno, cuando el jefe de los choris, el francés Jean Fleury, sube a bordo para comprobar el botín capturado, pues ya se quedó ojiplático, se quedó a cuadro. Porque aquello no era una vulgar carabela mercante, aquello era una completa y absoluta mina. O sea, en las bodegas se acumulaban el fabuloso tesoro que Hernán Cortés le había arrebatado a Moctezuma. En total eran unas 58.000 barras de oro, perlas del tamaño de avellanas y esmeraldas de tal tamaño que imagínense que una sola de ellas no entraba en una mano. O sea, que al pirata casi le da un vaído, ¿para qué decirlo? O sea, por favor. Se podría decir que aquella captura del corsario John Flory, al que los españoles pues llamamos Juan Florín, fue el primer gran golpe de la piratería tal y como la identificamos en nuestra imaginación, ¿no? Porque, a ver, pirata ha habido siempre, ¿no? O sea, desde que el primer humano se echó a la mar con un cascarón con remo, pues siempre había otro envidioso dispuesto a quitarle lo que le llevara encima. Porque somos así. Lo tenemos en los genes humanos, de que somos una lacrilla cuando queremos, ¿no? Pero bueno, se trata ahora de la que estamos hablando aquí, de la piratería esa, la de las películas, ¿no? La caribeña, la de Jack Sparrow, la del... Bueno, Jack Sparrow no llevaba un loro en el hombro, pero ya me entienden, ¿no? La del lorito en el hombro, la del pata de palo, la barba esa que te da esta grima de lo andrajosa que está, que cualquiera moza de esa le da un beso. En fin, seguramente llena de piojos. A lo que vamos. Que esa en la que las víctimas eran pues casi siempre las mismas, ¿no? Los españoles. Las víctimas de esos piratas eran los españoles. O sea, ya quedó más que reflejado en películas, por favor. Si hasta en videojuegos, por Dios. Y esto, pues como todo, tuvo un principio, ¿no? Y como casi siempre tuvo un culpable. Y como casi siempre... y como no podía ser, el culpable, adivinen qué era, un papa. Es que están metidos todos los fregados. Bien es cierto que Alejandro VI, el Papa Borgia, lo hizo sin querer, porque yo qué sé, ni él ni nadie, la verdad es que uno se podía imaginar en ese momento que aquellas nuevas tierras que había pisado Colón guardaban lo que guardaban. Pues yo qué sé, ellos creían que las Indias occidentales no iban a ser un pedazo enorme de continente, ¿no? Y también se pensaban que ahí nada más que se podían pues conseguir especias, maderas nobles, seda, pero nunca se llegaron a pensar que era aquella locura ni de oro, ni de plata, ni de piedra preciosa. Y bueno, y aunque de entrada parezca que nada tiene que ver la piratería con el Papa Alejandro VI, enseguida se verá que sí, y esa relación la encontramos en un papelito pues que todos conocemos como el famoso Tratado de Tordesillas, que entre otras muchas cosas guarda la explicación de por qué en Brasil se habla portugués y en el resto de Sudamérica pues castellano, ¿no? Y puesto que todo el mundo estaba escriturado a nombre de Dios, cuando un país conquistaba nuevas tierras tenía que contar con el beneplácito del Papa de turno para quedárselas en usufructo, siempre a cambio de que ese país pues se comprometiera a evangelizarlo, ¿no? Cuando Portugal conquistó las zonas de África, tuvo la aprobación de 3 papas distintos para ir quedándose pues con los territorios que fueran descubriendo. Pero como España no había descubierto prácticamente nada hasta que llegó Colón, pues no tenía ninguna bula papal a la que agarrarse para defender sus conquistas. Por eso los reyes católicos se apresuraron a que el Papa Borgia, aprovechando que era valenciano, les diera pues pleno dominio católico sobre tierras americanas. O sea, no fuera a ser que los portugueses sacaran del cajón las antiguas bulas y dijeran que se quedaban con América entera porque ellos evangelizaban con más gracia que los españoles. Y fue entonces cuando Alejandro VI trazó la famosa esa línea alejandrina por la que todas las tierras descubiertas y por descubrir hacia Occidente, contando determinadas leguas a partir de las Islas Azores, se las podían quedar España. Los portugueses pues se mosquearon, imagínense como monas, porque eso les impedía conquistar nada por aquella parte. Y bueno, al final los reyes católicos aceptaron revisar la línea alejandrina para no entrar en guerra con Portugal. Total, una más,
si es que le vamos haciendo la puñeta toda la vida. Y bueno, es que es de verdad. Y eso, en vez de tomar como referencia las Azores, se firmó en Tordesillas, que fueran las de Cabo Verde, ¿no? Y bueno, al modificar ya la línea, que es un pico de América, o sea, que sería el futuro Brasil, entraba en la parte de la raya que le tocaría a Portugal, por eso cuando lo descubrieron, pues ya eso se lo quedaron, ¿no? El resto de coronas europeas, lo que era Francia, Inglaterra, Holanda, no dieron mayor importancia a ese acuerdo avalado por el Papa que firmaron portugueses y españoles, pues hasta que empezaron a llegar noticias de una serie de hallazgos que les pusieron los pelos de punta, ¿no? Y ya pues eso, entre 1510 y 1540, pues ya los españoles se hicieron con los imperios, los aztecas, los incas, y se apropiaron de toda la zona de Potosí, ese terruño que ahora está en Bolivia y al que le salía la plata pues, hasta por las orejas. Es decir, que España se hizo rica de golpe y su poderío territorial pues no tenía competidor, ¿no? Y encima el emperador del Sacro Imperio Romano pues era también el rey de España. Imagínense, ¿no? O sea, todos los monarcas del viejo continente estaban verdes de envidia y todos entendieron que habían sido pues muy miopes al no ver la trascendencia de aquel tratado de Tordesillas. Habían dejado que portugueses y españoles se quedaran con el monopolio de explotación de las nuevas tierras. Unas tierras de las que salían además de papagayos y cocos, piedras y metales preciosos a expuertas, ¿no? Y bueno, pero el más envidioso de todos, el más cabreado con España, era el rey francés Francisco I, que como saben, sí, el del trasero, que era el enemigo declarado de Carlos V, o sea, y como ya lo había dicho, es que no se podía ni ver ni en pintura, vamos. Y él fue el primero en reaccionar y abrir la espita de la piratería, y comenzó pues a emitir patentes de corso, documentos a nombre de tal o cual tipo en el que se le autorizaba a robar bajo el amparo de la corona francesa, en plan de... Sí, tú robas, que por lo que a mí respecta no te va a pasar nada. Eso sí, me traes el botín y luego ya si eso pues hacemos unas cuentitas, ¿vale? Es fácil deducir que lo de corsario viene de ahí, de patente de corso, ¿entienden? Los corsarios al servicio del rey francés comenzaron atacando las carabelas y naos españolas cuando ya estaban cerca de casa. O sea, las esperaban por las aguas que se encierran en este triángulo que hay entre las Azores, Canarias y la península ibérica. Porque bueno, porque a los barcos españoles no les quedaba más remedio que entrar por ahí, ¿vale? Y bueno, pues en una de esas escaramuzas fue cuando el corsario francés Juan Florín pilló la carabela española con todo el tesoro de Moctezuma a bordo. Y bueno, y el tal Florín no es que fuera exactamente un corsario, porque este chori no se casaba con nadie y no pagaba su parte al rey francés. Es más, encima le cobraba por atacar barcos españoles. O sea, era directamente lo que se dice un pirata. Un pirata. Puede que resulte extraño estar hablando de piratas franceses cuando siempre se han llevado la fama en verdad los ingleses, ¿no? Pero es que aún no había llegado su momento. Y allá va la explicación de por qué aquel entonces, que era el primer cuarto de siglo del siglo XVI, me refiero, Catalina de Aragón, que era la hija de los católicos, y lo que sería la tía del emperador Carlos V, estaba casada con Enrique VIII. Hasta queríamos decir ese nombre. Es como Voldemort. No se puede decir. No se puede decir ese nombre. De verdad. Bueno, estaba casada con Enrique, el rey de Inglaterra, Enrique el Bicho, este famoso rey de Inglaterra, y por tanto los dos países estaban aliados, ¿no? El rey no iba a autorizar que se atacaran barcos españoles, porque hubiera estado muy feo. Pero como Ana Bolena andaba por ahí rondando, en cuanto Voldemort, en cuanto Enrique VIII apartó a Catalina de un codazo, también abrió la veda contra la flota española. Bueno, el caso es que aquel desmesurado botín con el que se topó el pirata Juan Florín sin, por supuesto, esperarlo, abrió los ojos al resto de Europa y ya hizo pues palpable las inmensas riquezas del Nuevo Mundo. Así que bueno, en plan de ¿por qué esperar que los españoles vinieran con el botín? O sea, ¿por qué no vamos nosotros al origen, al lugar de donde los españoles sacaban el oro y la plata? Pues venga, va, todos para el Caribe. Y allí pues eso, se juntaron franceses, ingleses, holandeses y gente pues por supuesto de mal vivir. Y ya en muy pocos años las costas americanas se petaron ya de corsarios, de bucaneros, de piratas, de filibusteros
que al fin y al cabo que son todos lo mismo, o sea, eran unos bandidos, pero bueno, con distintos orígenes. Los corsarios llevaban peluca y calzoncillos de seda y degustaban jerez en copas de plata, mientras que los otros iban ellos unos zarrapastrosos y bebían ron a morro. Ya está. Los corsarios buscaban debilitar el imperio español quitándole las riquezas en beneficio de sus países, y a los otros piratas les traía al pairo que el imperio español tuviera más o menos músculo. O sea, querían el oro para ellos, para sus vicios y sus juergas. Ya está. Los corsarios buscaban capturar convoys, dar grandes golpes, ¿no? Los otros iban pues más al menudeo, ¿no? Ataques por sorpresa, rapidito, aquí te pillo y aquí te mato y a salir por pies cuanto antes. O sea, no eran tontos y solo preparaban el ataque cuando veían un barco suelto e indefenso. O sea, sabían que los que llevaban el grueso del oro iban a ir muy bien escoltados, ¿no? Las armadas reales. Y bueno, después de los corsarios, que eran la rama fina de la piratería, aparecieron los filibusteros y los bucaneros. Los filibusteros eran los macamberros, los aventureros sueltos, los caraduras, los buscavidas, los esconvictos, o sea, chicas dados ron, y a ellos se le unieron luego ya los bucaneros, ¿no? Bucanero viene de la palabra francesa boucan o boucan, que es una parrilla de madera para secar carne. Y bueno, a eso se dedicaban los bucaneros que se instalaron en la parte francesa de la isla de la Española, ¿no? Lo que hoy es Haití. Y bueno, los bucaneros ahumaban carne para venderla a los navegantes que andaban por el Caribe. Y hasta que los españoles, que vivían en su parte de la isla, en lo que ahora es la República Dominicana, pues empezaron a acosarlos, los echaron y lo único que consiguieron es que los bucaneros se juntaran con los filibusteros a piratear. Y cuando formaron pandilla y se fueron empadronando en algunas islas del Caribe, sobre todo en la famosa y peliculera Isla Tortuga, que era la base de operaciones, empezó el fiestón de la piratería. Y la fiesta duró hasta bien entrado el siglo XVIII y bueno, pues durante 200 años los piratas trajeron frita a la flota española, pero bueno, ya están más que perdonados, aunque solo sea por el magnífico juego que han dado, ¿no?, a la literatura y al cine, porque al fin y al cabo todos amamos a Jack Sparrow. Espero que les haya gustado la anécdota de hoy y nos vemos el próximo día. Hasta luego.